Henry Ford. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. Henry Ford 1919. JPEG Henry Ford C 1919. Información personal. Nacimiento 30 de julio de 1863. Greenfield, de Arbor, Michigan, Estados Unidos. Fallecimiento 7 de abril de 1947. 83 años. Fairlane, de Arbor, Michigan, Estados Unidos. Causa de muerte: hemorragia cerebral. Ver y modificar los datos en Wikidata. Sepultura: Ford Cemetery. Ver y modificar los datos en Wikidata. Nacionalidad: estadounidense. Lengua materna: inglés. Ver y modificar los datos en Wikidata. Familia de Henry Ford. Ver y modificar los datos en Wikidata. Padres: Mary Lee Togotti, William Ford. Cónyuge: Clara Bryant. Hijos: Excel Bryant Ford. Educación: educado en Detroit Business Institute. Contabilidad: Bryant y Stratton College. Ver y modificar los datos en Wikidata. Información profesional: ocupación: empresario, ingeniero, industrial y filántropo. Años activo: 1891-1945. Cargos ocupados: fundador de Ford Motor Company. Ver y modificar los datos en Wikidata. Empresa: Detroit Automobile Company. 1899-1901. Henry Ford Company. 1901-1902. Ford Motor Company. 1903-1945. Obras notables: Ford Motor Company. El Judío Internacional. Partido político independiente simpatizante al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Miembro de Sociedad de Ingenieros Automotrices. Ver y modificar los datos en Wikidata. Carrera deportiva: deporte, automovilismo. Ver y modificar los datos en Wikidata. Distinciones: Orden de la Corona de Rumanía. Medalla Elliot Cresson. 1928. Medalla Olley. 1936. Adler's Child desde Deutschen Reiches. 1938. Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana. 1938. James Watt International Medal. 1939. Washington Award. 1944. National Inventors Hall of Fame. 1982. National Aviation Hall of Fame. 1984. Ver y modificar los datos en Wikidata. Firma: Henry Ford. Signature.svg. Editar datos en Wikidata. Henry Ford, de Arbor, Michigan. 30 de julio de 1863, y 7 de abril de 1947. Fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. La introducción del Ford en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en ese país. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo. A él se le atribuye el Fordismo, sistema que se difundió entre finales de los años 30 y principios de los 70, que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en cadena. Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados. Su visión global, con el consumismo como llave de la paz, es la clave de su éxito. Su intenso compromiso de reducción de costes llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad de Estados Unidos y Canadá y en las principales ciudades de los 5 continentes. Ford dejó gran parte de su inmensa fortuna a la Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia controlase la compañía permanentemente. Índice 1. Primeros años. 2. Detroit Automobile Company y la Henry Ford Company. 3. Ford Motor Company. 3. 1. El modelo T3. 2. El modelo A y la carrera tardía de Ford. 3. 3. La muerte de Edsel Ford. 3. 4. La filosofía de trabajo de Ford. 4. La compañía de aviación de Ford. 5. Mensajero de la paz. 6. Antisemitismo. 7. Los negocios de Ford a nivel mundial. 8. Las carreras. 9. La fundación Ford. 10. Muerte. 11. Apariciones en obras artísticas. 12. Obras. 13. Véase también. 14. Notas y referencias. 15. Enlaces externos. Primeros años. Henry Ford en 1888.
Henry Ford nació en una granja, en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. El área en cuestión es ahora parte de Dearborn, Michigan. Sus padres fueron William Ford 1826-1905 y Mary Littlewood C. 1839-1876. Eran de ascendencia inglesa, pero habían vivido en Irlanda, en el condado de Cork. Tuvo varios hermanos: Margaret 1867-1868, Janet C. 1868-1945, William 1871-1917 y Robert 1873-1934. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada. Una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador, Fred Redden, la había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Redden durante el año siguiente enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. Henry llevó esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. Su madre murió en 1876. Fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta ya había poco que le atase a la granja. Más tarde dijo: nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la granja la que amaba. En 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista, primero en James F. Flowery Bros. Y más tarde en Detroit Drive-Co. En 1882 volvió a Dearborn para trabajar en la granja y se encargó del manejo de la máquina de vapor portátil Westinghouse hasta hacerse un experto. Esto le llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. Durante su matrimonio con Clara Bryant en 1888, Ford se mantuvo mediante la granja y operando un aserradero. Tuvieron un hijo, Edsel Bryant Ford 1893-1943. En 1891, Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison, y tras su ascenso a ingeniero jefe en 1893 comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Detroit Automobile Company y la Henry Ford Company. Tras este exitoso comienzo, Ford llegó a Edison y Illuminating en 1899 junto con otros inventores, y formaron la Detroit Automobile Company. La compañía pronto acabó en bancarrota por culpa de que Ford continuaba mejorando los prototipos en lugar de vender coches. Hacía carreras entre su coche y los de otros fabricantes para demostrar la superioridad de su diseño. Con este interés en los coches de carreras creó la Henry Ford Company. Durante este periodo condujo personalmente uno de sus coches en la victoria frente a Alexander Winton el 10 de octubre de 1901. En 1902, Ford siguió trabajando en su coche de carreras, con el consecuente perjuicio a sus inversores. Querían un modelo preparado para la venta y trajeron a Henry M. Leland para que lo llevase a cabo. Ford renunció ante este menoscabo de su autoridad, y posteriormente dijo: dimití determinado a nunca jamás volver a ponerme bajo las órdenes de nadie. La compañía fue reorganizada bajo el nuevo nombre de Cadillac.
Ford Motor Company. Henry Ford recién tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903. La Ford Motor Company, fundada el 16 de junio junto con otros 11 inversores y con una inversión inicial de $28,000 estadounidenses. En un automóvil de reciente diseño, Ford hizo una exhibición en la cual el coche corrió la distancia de 1 milla en el lago helado de St. Clair en 39,4 segundos, batiendo el récord de velocidad en tierra. Convencido por este éxito, el famoso piloto de coches Barney Oldfield, que llamó a este modelo de Ford 999 en honor a uno de los vehículos de carreras de la época, condujo el coche a lo largo y ancho del país, haciendo que la nueva marca de Ford fuese conocida en todo E.U. Ford también fue uno de los primeros impulsores de las 500 millas de Indianápolis. Ford asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de $5 al día, que en esa época era más del doble de lo que se pagaba a la mayoría de estos empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a la empresa Ford, trayendo con ellos su capital humano y experiencia, incrementando la productividad y reduciendo los costos de formación. Ford lo denominó motivación salarial. El uso de la integración vertical en la compañía también resultó muy útil, cuando Ford construyó una fábrica gigantesca en la que entraban materias primas y salían automóviles terminados. El modelo T. Ford T. El Ford T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un coste de $825 estadounidenses en 1908, el precio caía cada año. Para 1920 la gran mayoría de conductores habían aprendido a conducir en el Ford T. Ford también se preocupó de instaurar una publicidad masiva en Detroit, asegurándose de que en cada periódico apareciesen historias y anuncios sobre su nuevo producto. Su sistema de concesionarios locales permitió que el automóvil estuviese disponible en cada ciudad de E.U. Por su parte, los concesionarios empresarios independientes fueron enriqueciéndose y ayudaron a publicitar la idea misma del automovilismo, comenzando a desarrollarse los clubes automovilísticos para ayudar a los conductores y para salir más allá de la ciudad. Ford estaba encantado de vender a los granjeros, que miraban el vehículo como un invento más para ayudarles en su trabajo. Las ventas se dispararon. Durante varios años se iban batiendo a los propios récords del año anterior. Las ventas sobrepasaron los 250,000 vehículos en 1914. Por su parte, siempre a la caza de la reducción de costes y mayor eficiencia, Ford introdujo en sus plantas en 1913 las cintas de ensamblaje móviles, que permitían un incremento enorme de la producción. Si bien se le suele dar el mérito a Ford por esta idea, las fuentes contemporáneas indican que el concepto y su desarrollo partió de los empleados Clarence Avery, Peter E. Martin, Charles E. Sorensen y C. H. Willis. Para 1916 el precio había caído a $360 por el automóvil básico, llegando las ventas a la cifra de $472,006. Al mismo tiempo, se le atribuye erróneamente a Ford el haber sido el primero en aplicar el concepto de la producción por cadena de montaje, cuando en realidad fue Ransomel Olds el primero en aplicarla en el año 1900, para producir su modelo Oldsmobile Curved Dash. A pesar de ello, Ford pasó a la historia por haber perfeccionado ese sistema, logrando un rango de producción de mayor escala que con el sistema aplicado por Olds 7. Para 1918 la mitad de los coches en E.U. eran el modelo T de Ford.
cita requerida. Ford escribió en su autobiografía que cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro. 8 Hasta la aplicación de la cadena de ensamblaje, en la que el color que se utilizaba era el negro porque tenía un tiempo de secado más corto, sí que hubo Ford en otros colores, incluyendo el rojo. El diseño fue fervientemente impulsado y defendido por Henry Ford, y su producción continuó hasta finales de 1927. La producción total final fue de 15,007,034 unidades, récord que se mantuvo durante los siguientes 45 años. Uno de los últimos modelos de Ford T. En 1918 el presidente de Woodrow Wilson pidió personalmente a Henry Ford que se presentase a las elecciones al Senado por el estado de Michigan como representante del Partido Demócrata. Aunque la nación se encontraba en guerra, Ford se mostró como un político pacifista y defensor de la Sociedad de Naciones. 9 En diciembre de 1918 Henry Ford pasó la presidencia de su compañía a su hijo, Edsel Ford. Henry, sin embargo, mantuvo su